Buenos días con todos. Bienvenidos a un webinar más de ZC Mayorista. En esta ocasión contamos con la presencia de Xmart, con la presentación de Ali López, que es representante de la marca, que hoy vamos a tratar el tema de productos solares. Bienvenido Ali, para que te puedas presentar. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Ali López, soy el gerente de Latinoamérica para la región, para lo que son todos los productos Exmar. Aquí me pueden ver, estamos a la orden. Vamos a iniciar hoy una charla sobre todos nuestros productos solares. ¿Se escucha bien? Bien, Ali, se escucha bien. Perfecto. Yo voy a entonces a comenzar de una vez la presentación. Voy a quitar la cámara y voy a entonces compartir la pantalla. ¿Ok? Listo, Ali. Listo. Como la dinámica, ustedes saben, va a ser una exposición más o menos de 40 a 45 minutos. Al final, alguna duda que tengan, para que lo escriban en el chat para poder que Ali le responda a todas sus dudas. Sin más que decir, te dejo la presentación a ti, Ali, puedes continuar. Perfecto. No sé si ya ven la presentación. Sí, sí, se ve Ali. Perfecto. Comencemos entonces. Hoy vamos a centrar nuestra atención en todo lo que es nuestros productos solares de la marca Exmar. Como ustedes saben, nuestros equipos, los inversores solares, normalmente pueden recibir desde tres distintas fuentes de energía, de una fuente de servicio eléctrico principal, de una fuente de paneles solares y de una fuente de baterías. Estos inversores solares, cuando recibe cualquiera de las tres, convierte esa energía en una salida que va directo al receptor de energía o a la carga. Las preguntas, por favor, la anotan y al final la podemos ir resolviendo. Entonces vamos a hablar primero de los paneles solares. Nuestros paneles solares, como ustedes saben, los paneles solares son elementos que al recibir una energía solar, ellos son capaces de transformar esa energía solar recibida y generar una corriente continua que es la que va a su vez recibir el inversor. Esta tensión continua, luego el inversor la va a convertir en una energía comprensible por la carga, es decir, en corriente alterna. Lo importante de estos equipos, de estos paneles, es que la irradiación del sol sea lo más perpendicular posible para que se obtenga la máxima salida de corriente directa. Si la irradiación no es muy perpendicular, entonces se va a obtener una baja corriente directa. Hay dos tipos de paneles solares: los paneles solares monocristalinos y los paneles solares policristalinos. Los paneles solares monocristalinos, fíjense que tienen estas características visuales. Las esquinas están acabadas como en diagonal, el color es más oscuro que las policristalinos, pero estos paneles son más eficientes que los policristalinos. Los policristalinos son menos eficientes que los monocristalinos. Lo que pasa es que los policristalinos son más económicos que los monocristalinos, por consiguiente, son los más de uso más extendido. Fíjense que los paneles policristalinos son como azulados, un color más claro que estos monocristalinos. Nuestros paneles solares, voltaje de la corriente directa va a depender de la cantidad de celdas con el cual esté construido cada uno de estos paneles solares. Por supuesto, hay mayor voltaje, mayor cantidad de celdas, implica entonces mayor cantidad de voltaje. El voltaje es directamente proporcional a la cantidad de celdas.
Cada una de estas celdas, normalmente, cuando incide la luz solar en esa celda, da una salida de 0,5 voltios de corriente directa. Aquí vemos un ejemplo de un panel solar construido con 36 celdas. Cada cuadrito de esto es una celda. Digamos que aquí hay 4 celdas por 9, son 36 celdas. Si cada celda da una tensión de 0,5 voltios, el total en capacidad que tiene este panel solar es de 18 voltios. Igual aquí tenemos un ejemplo con un panel solar de 60 celdas, que da un total de 30 voltios, o sea, 60 por 0,5. Y este de 72 celdas, que da un total de 72 por 0,5, 36 voltios. Así se ven, cada una de estas celdas va conectado de manera en serie. Entonces, esta celda conectado en serie, como son de corrientes directas, se conecta positivo, negativo, negativo, positivo, y así van conectándose en serie hasta lograr una conexión completa. Fíjense que aquí vemos un ejemplo de 6 celdas conectadas en serie de 0,5, 6 por 0,5, 3 voltios, conexión en serie. Y aquí vemos las 36 celdas conectadas en serie, donde el positivo y entre el positivo y el negativo se mide 18 voltios de corriente directa. Estos son los distintos tipos de paneles solares que tiene Exmar. Paneles solares desde 0,50, o sea, de 50 vatios, de 100 vatios, de 150 vatios. Estamos hablando de los de policristalino, de 200 vatios, de 270 vatios y de 320 vatios. Actualmente, lo que ven encerrado en círculo rojo son las celdas que están disponibles, o los paneles solares que están disponibles en el almacén de ZC Mayorista. Los de 150 vatios y los de 320 vatios. Vamos a ver un poco cada una de la... Agarramos solamente tomamos solamente el panel solar de 150 y vamos a hacer una exploración de las especificaciones técnicas y vemos que la potencia máxima que ella es capaz de dar es de 150 vatios. Es una celda cuya eficiencia es de 17,64%. Normalmente, el umbral de eficiencia de los paneles solares es del 16% aproximadamente. Nuestra celda o nuestro panel solar es del 17,64%. El voltaje a potencia máxima es de 18,7 voltios. La corriente a potencia máxima de 8,02 amperios. El voltaje en circuito abierto es de 22,3 voltios y la corriente en cortocircuito ISC de 8,51 amperios y así. Entonces, vemos que tenemos el voltaje máximo del sistema es de 1000 voltios. Aquí vemos una relación entre la corriente de la parte vertical de este gráfico y el voltaje de la parte horizontal. La relación es una medición que se hace normalmente en un ambiente de temperatura de 25 grados centígrados y esto que ustedes ven acá, esta curva, es como responden los paneles solares ante la irradiación de la energía solar. Fíjate, el máxima irradiación es de 1000 vatios por cada metro cuadrado. En esos 1000 vatios por cada metro cuadrado, a una medición en circuito abierto de 22,3 o a una medición mejor dicho, de 18,7 en voltaje, el voltaje a potencia máxima, la potencia máxima es esta, 1000 vatios, tenemos entonces una corriente de 8,02 amperios, que es la corriente a potencia máxima. Entonces, estos parámetros se obtienen con la mayor incidencia de potencia que ella puede dar de 8,02 amperios a un voltaje de potencia máxima de 18,7.
¿Qué significa esto? Que esto es lo máximo que ella puede dar cuando tiene la mayor capacidad de potencia. Y esto va a depender del área de incidencia que tenga la solar. En la medida que el sol se va ocultando, va desapareciendo la irradiación solar, entonces va bajando a esta siguiente curva, la anaranjada, luego a la verde. Ya cuando está oscuro, prácticamente el sol está ocultado, lo que queda es 100 vatios por cada metro cuadrado. Fíjense que la corriente entonces baja la corriente a 0.9 amperios, cuando ya a 1000 vatios era 8 amperios. Otra de las características de los paneles solares es la temperatura. La temperatura de operación nominal va desde 46 grados, está más o menos en 46 grados, pero el rango de operación va de menos 40 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. Por supuesto, están diseñados para operar en un ambiente bastante hostil a la intemperie. Este es el coeficiente de corriente en cortocircuito, 0,08. Este es el coeficiente de la temperatura en voltaje de circuito abierto, 0,32. No pretendo hoy, evidentemente, explicarle cada uno de todos esos parámetros ni ahondar más en detalle, solamente para que vean algunas características importantes de los paneles solares. Esta es la potencia de salida versus los años de operación. Fíjense, esto significa el desempeño que estos paneles solares son capaces de mantener durante el año. Fíjense que todavía a los 5 años, de operación, los paneles tienen un porcentaje mayor al 90% de desempeño. Todavía son eficientes. A los 10 años todavía está por encima del 90% a los 10 años. Es decir, que a los 25 años de operación constante se garantiza que aún así los paneles tienen un desempeño mayor al 80%. Estos paneles solares traen en la parte posterior, acá, traen una caja de conexiones, y en esta caja de conexiones es donde se conectan los cables positivos, este rojo, y negativo, este negro, con sus conectores MS4. Estos cables y estos conectores se conectan aquí, y de esta manera es que se hace la conexión en serie, y desde allí van a la conexión a los inversores. Algunas de las características físicas, fíjense el tamaño de este panel. Por lo menos este panel de 150 vatios, el tamaño es de 1480 milímetros de alto o de ancho, dependiendo de cómo lo vean, y 670 milímetros de ancho. Fíjense que el espesor es 36 milímetros. Aquí ven unos ejemplos de unas instalaciones de paneles solar en la parte alta de un edificio o en un campo. Ven este panel, fíjense que este panel es del monocristalino y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60 celdas. 60 celdas trae este panel. ¿Ok? Fíjense el tamaño de la celda. Una persona completamente agarrando una celda, el tamaño, la magnitud, las dimensiones de esa celda. Aquí ven otros ejemplos de disposiciones de paneles solares. Todos estos paneles solares están conectados en serie o en serie paralelo, depende de la configuración. Aquí ven otro ejemplo en un campo, en una hacienda. Y bueno, en resumen, en los paneles solares, dependiendo de la aplicación, fíjense que aquí hay una aplicación en una doméstica, en una casa, donde ven acá que lo que está en rojo es el flujo de día, es decir, fíjense que viene de aquí de la celda solar, el sol
envía su irradiación a los paneles solares. El panel solar envía información a este equipo que está acá, que no es más que el inversor, y este acá, que es el cargador o el controlador de carga. Este controlador de carga envía información a este banco de baterías, y desde el inversor, por supuesto, hay salida hacia la red eléctrica del hogar. Durante la noche, evidentemente, ya no hay señal que venga desde el panel solar, sino entonces que la energía la produce el banco de baterías. El banco de baterías envía información acá al cargador, y del cargador al inversor, y el inversor, por este flujo de noche, el azul, alimenta a, a todos los artefactos que estén dentro del hogar. Así trabaja un sistema aislado off-grid, que ya vamos a ver qué significa eso cuando veamos los inversores. Entonces, fíjense que a mayor tamaño, mayor potencia, por supuesto. Mientras más grande sea el panel solar, te puede dar más potencia. Fíjense que este de dimensiones más pequeñas da 50 vatios y este de dimensiones más grandes da 150 vatios. Los paneles solar están construidos con un perfil que recubre todas estas 5 capas. Y aquí tienen la caja de conexiones. La capa de fondo es la hoja protectora de la parte posterior, un encapsulado. Después del encapsulado viene la celda solar. Entre la celda solar, la celda solar lo abraza otro encapsulado que se llama EVA, y ya vamos a ver qué significa EVA, y hoja o esta lámina de vidrio templado, libre de impureza, y finalmente este perfil de aluminio que abraza todas estas capas. Entonces, vemos acá la celda, las dos láminas o los dos films, las dos películas EVA, el vidrio y el perfil de aluminio. Esto es un sello, por supuesto, y el perfil de aluminio. Estas son unas características importantes y resaltantes de los paneles solares. La laminación es en 5 capas. Cristal templado, bajo en hierro para evitar, por supuesto, que esas impurezas haga una reflexión de la luz solar. Dos capas EVA, una capa de celda y la hoja posterior. Fíjense que el cristal es templado de alta transmisión y que asegura la reflexión mínima de luz. O sea que todas las celdas que están dentro del panel absorban los rayos solares. Es un marco de aluminio anodizado de alta resistencia a la corrosión y que le da fortaleza estructural. Es resistente a las altas temperaturas, lo que vimos en las características técnicas, desde menos 40 grados centígrados a 85 grados centígrados. La potencia de salida se garantiza al 80% durante los primeros 25 años, y durante los 10 primeros años se garantiza el 90%. Esta capa EVA viene de la abreviación del acetato vinilo etileno, EVA. Entonces es una película que se usa, el material que se usa para la fabricación, la laminación de los paneles solares. Aquí vemos las celdas solares, y esta es la capa EVA, esta que ven acá, y esta que están aquí abajo también es la capa EVA. Vamos a ver cómo se fabrica con este pequeño video una celda solar, una panel solar. Así se fabrica el panel solar. Y aquí, por supuesto, pasa por el proceso de la colocación de las capas, la laminación de las EVA, y finalmente la parte constructiva del panel. En conclusión, entonces,
A mayor irradiación solar, mientras mayor sea la radiación solar, mayor va a ser la corriente de salida y por supuesto más potencia, más rendimiento va a tener el panel solar. El voltaje del panel va a depender de la cantidad de celdas fotovoltaicas que están conectadas en serie. Acuérdense que son 0.5 voltios por celda. Entonces, si son 36 celdas, 18 voltios. 60 celdas, 30 voltios. 72 celdas, 36 voltios. Los paneles de mayor potencia tienen celdas más grandes y tienen un tamaño de panel mayor dimensiones. La calidad del cristal frontal y del material del encapsulado frontal EVA es importante para, lógicamente, evitar la reflexión solar. Los paneles de material monocristalino son más eficientes, pero son más costosos. Nosotros estamos trayendo los policristalinos, que son los de uso más cotidiano. Aquí quería mostrarle un poco en la región de Ecuador. Fíjense que lo que es azul es la zona más fría y lo que es anaranjado hacia el color violeta es la zona más caliente. Y fíjense que todo el país de Ecuador se le puede usar los paneles solares. Por supuesto, aquí hay algunas zonas montañosas donde son zonas frías, que quizás es menos eficiente el uso de los paneles solares. Pero, por ejemplo, aquí en Guayaquil, fíjense que estamos en una zona que te permite hasta 4 kilovatios hora por metro cuadrado. O sea que allí los paneles solares pueden trabajar sin problema. En la zona de Quito igualmente. 4.8, en la zona de Quito 3. En la zona de Guayaquil 3.6, en la zona de Quito 4.8. Eso para que vean entonces que es totalmente aplicable para ese país, para Ecuador. Vamos a hablar ahora de los inversores solares. Estos son nuestros inversores solares. Nosotros tenemos dos tipos de inversores solares, el off-grid y el on-grid. Los inversores solares, por supuesto, son equipos. El inversor solar off-grid es multifuncional de salida sinusoidal de 120 voltios AC. Ella incluye internamente dos cargadores, un cargador solar y un cargador de corriente alterna. Puede operar desde cualquiera de sus tres entradas. Fíjense, puede operar desde la entrada de servicio eléctrico principal, desde los paneles solares o desde los bancos de batería. La prioridad de uso de las entradas se configura desde el panel propio del inversor. Aquí, en este panel propio, yo puedo configurar a quién le da prioridad, si al sistema eléctrico principal o al sistema solar o al banco de batería. Y si falla el banco de batería, ¿qué viene después? ¿El panel solar o el sistema eléctrico principal? Y así podemos configurar. Es un inversor para aplicación off-grid con las capacidades de 1, 2 y 3K. Esos tres tipos de inversores ya lo tenemos disponible, por supuesto, en el almacén de ZC. Lo que les decía, cuenta con un panel frontal donde se puede leer toda la información de interés que ustedes necesiten leer en la pantalla de cristal líquido. El inversor se puede configurar desde ese panel propio para determinar qué modo de operación y qué preferencia de operación necesita trabajar el inversor. Es compatible con paneles solares del tipo monocristalino y policristalino y es compatible con fuentes de alimentación de baja calidad como motogeneradores. Es decir, se puede inclusive, en vez de utilizar acá el sistema eléctrico principal, puedo conectar aquí una planta eléctrica o una planta auxiliar. Estos inversores tienen múltiples funcionamientos de energía. Cuando falla la energía principal, entonces entra la energía solar a través de su cargador de baterías mantiene cargadas las baterías y el inversor da una salida al receptor de energía. Si falla, si se va la luz solar, si se va la energía solar, es de noche, entonces puede seguir trabajando con el servicio eléctrico mientras carga la batería y el receptor recibe la salida. Pero si no tenemos servicio eléctrico
y es de noche, y no tenemos el panel eficiente, entonces actúa el banco de baterías. De esa manera ustedes pueden configurarlo para que durante el día trabaje con el panel solar, durante la noche trabaje con el servicio eléctrico, y si en la noche se va el servicio eléctrico o falla, entonces el banco de batería suple la pérdida de energía a través del servicio eléctrico durante esa noche. El off-grid se usa para generar energía propia, es decir, el lugar donde el servicio eléctrico puede ser inexistente o de muy baja disponibilidad o de muy baja calidad. Entonces, se usa el off-grid en estos casos, mientras que el on-grid se usa para cogenerar y para entregar energía a la red eléctrica principal. Por supuesto que esto debe requerir algunos permisos para poder utilizar este tipo de equipo con la legislación local de cada país. Nuestros inversores solares, como les mencioné, tenemos de 3 tipos: de la familia XSI de 120 off-grid, de la familia XSI de 230 off-grid. Significa que estos se alimentan en 120 y estos en 230 cuando lo necesiten en 230. Para potencias de 1, 2 y 3K en 120, mientras que en 230 podemos, además de las 1, 2 y 3, podemos tener de 4 y 5K. Hay algo muy interesante con estos equipos, que pueden tener conexión paralela solamente en los inversores de 3 kVA de hasta 6 unidades. Con esto, por supuesto, 6 por 3, podemos ampliar la capacidad de potencia de 18 kilovoltios amperios en la familia de 120. En la familia de 230, yo puedo conectar de manera paralela los inversores de 4 kVA y de 5 kVA hasta 9 unidades. Si conecto 9 unidades de 5 kVA, entonces puedo aumentar hasta 45 kVA la potencia. Internamente, esto trae cargadores PWM o MPP, que ya vamos a ver esos tipos de cargadores. Los cargadores solares pueden ser de 2 tipos: el cargador básico, que es modulado por ancho de pulso, que es el PWM, o el cargador avanzado, que es el MPP. Y fíjense también que aquí trae la posibilidad de conectar de manera remota un panel de control desde donde esté instalado el inversor, que puede estar instalado en campo, hacia un cuarto de control que esté a 15 metros, por ejemplo. Estos son los tipos de cargadores solares que tenemos. Los de modulación de ancho de pulso, que es el cargador básico de tecnología por modulación de ancho de pulso. El rango de entrada de operación es más limitado que el cargador MPP. MPP significa de máxima ajuste de punto de potencia. Estos equipos, cargadores solares PWM, son óptimos solo cuando la tensión de los paneles solares se asemeja a la del banco de batería. El voltaje de estos paneles solares deben ser por lo menos 3 voltios de corriente directa por encima, tienen que estar por encima del voltaje de las baterías para que sean eficientes estos cargadores. Lógicamente, si no, no va a poder cargar las baterías. Una de las ventajas es que estos cargadores son más económicos que los MPP. Pero una desventaja es que son 30% eficientes que los cargadores de máxima potencia. Normalmente se usa para sistemas pequeños, 150 vatios. Este cargador MPPT es avanzado, permite aprovechar la máxima potencia de los paneles solares. El rango de tensión de entrada de operación es más amplio, lógicamente, que el cargador PWM, y puede operar con paneles solares cuyas tensiones sean superiores a la tensión del banco de batería. El voltaje de los paneles tiene que ser por lo menos igual, 3 voltios de corriente directa por encima del voltaje de la batería, para que las baterías puedan, por supuesto, cargarse, porque si no, no se cargan. Es más costoso que los de modulación de ancho de pulso,
pero estos cargadores aprovechan casi el 100% de la potencia que generan los paneles. Normalmente se usa para sistemas medianos y grandes, sobre los 200 vatios. Aquí ven algunas características de estos inversores solares. Fíjense que los inversores solares de 1K 120, 2K 120, 3K 120 y 3K 120, estos dos, este trae un cargador solar MPP, pero este trae un cargador solar PWM. La potencia o la capacidad de salida efectiva de cada uno de estos inversores, en el caso de 1K es de 800 vatios, en el caso de 2K es de 1600 vatios, en el caso del 3K de 2400 vatios. Y otra de las características es la tensión o el voltaje de la corriente directa de las baterías. En el caso de 1K se conecta con una batería de 12 voltios, pero a partir de 2K se conecta con baterías de 24 voltios. Entonces, para lograr los 24 voltios se conectan en serie dos baterías de 12 voltios cada una de esas baterías. La operación paralela en de 1K y de 2K no hay operación paralela, pero a partir de 3K yo puedo conectarlo máximo hasta 6 unidades. Estos son los cargadores incorporados de baterías que trae estos equipos. La configuración es a través del display de pantalla de cristal líquido. Y el montaje puede ser en pared. Normalmente se monta en pared el montaje. Fíjense que estos inversores traen rearmado automático y traen, por supuesto, la posibilidad de una pantalla remota. Además de eso, yo puedo seleccionar el rango de entrada, o mejor dicho, lo puedo seleccionar en este modo de 65, modo ampliado de 65 a 140 o modo de computadora de 95 a 140. Yo puedo seleccionar ese rango de entrada. El rango de frecuencia puede estar desde 40 a 65 Hz. Es compatible 100% con los motogeneradores, es de una fase, por supuesto, y la salida es en 110, 120. El tiempo de transferencia significa el switcheo que hace cuando cambia de modo línea o cuando está trabajando con el panel solar o la energía eléctrica a modo batería, ¿okay? Que es 10 milisegundos o 20 milisegundos, dependiendo del modo en que se encuentre aquí configurado. La salida es sinusoidal pura y esta es la corriente máxima de salida. La corriente máxima de salida en el caso de 1K es 9 amperios, en el caso de 3K 26 amperios, en el caso de 2K 18 amperios. Son términos de eficiencia, de modo línea mayor al 95% de eficiencia y la eficiencia del inversor de 90%, mayor al 90%. Tiene la capacidad de sobrecarga, por supuesto, cuando es mayor al 150% de la carga, durante 5 segundos lo soporta, o si está entre 110% a 150% de la carga total, soporta 10 segundos, y menor al 110%, trabaja sin problema. Las baterías que se le conectan son del tipo sellada de libre mantenimiento, BRLA, AGM o batería GEL. Estas son con baterías de 12 voltios y estas son con baterías de 24 voltios. Y finalmente, los cargadores que traen, solares que traen estos inversores son MPP y PWM, en este caso del de 3K 24 voltios. Entonces, aquí vemos el cargador opcional, porque además de eso también que trae su cargador interno, yo puedo tener un cargador opcional externo, bien sea MPPT o PWM, como opcional para ayudar a que la batería se carguen más rápido.
Entonces, en resumen, estos inversores solares están versionados para 120 y 230. Tiene versiones con cargadores PWM y MPPT. Tiene posibilidad para conectar en paralelo y así aumentar la potencia. Tiene la posibilidad de panel de control remoto. Tiene una garantía estándar de 3 años. Es compatible 100% con entrada desde una planta auxiliar o planta de generación eléctrica. La prioridad del uso de entrada, bien sea de la electricidad principal, bien sea de los paneles solares o bien sea de las baterías, se configuran. Tiene un software de control y supervisión, el cual a través de una tarjeta de red SNMP que se vende de manera opcional, conectado por su puerto USB, yo puedo entonces revisar sus parámetros de operación, sus parámetros eléctricos o los modos en que estén operando esos inversores. Por supuesto, el tercer elemento dentro del sistema solar, que ya vimos los paneles solares, vimos los inversores solares, son las baterías para sistemas solares. Este es el tercer elemento, las baterías que incluyen dentro de un sistema solar. Las baterías nuestras, si bien es cierto, se pueden usar baterías para UPS, la recomendación es utilizar baterías del tipo GEL. Las baterías de UPS normalmente son BRLA-GM, del tipo GEL, que pueden soportar u operar en temperaturas que van de los 20 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Evidentemente que el tema de la batería es un tema separado. Las baterías en la posibilidad de que se puedan trabajar en una temperatura lo más bajo posible, pueden rendir más y pueden tener un ciclo de vida útil mayor. Y estas baterías de gel pueden soportar hasta 2400 ciclos de carga y descargas profundas. Entonces vemos, en resumen, aquí tenemos bancos de batería conectados, por supuesto, al controlador de carga, el inversor y a la celda fotovoltaica o a los paneles solares. El otro tema, digamos que la parte opcional, son las configuraciones de los sistemas solares. Yo puedo configurar los sistemas solares de esta manera. Fíjense que yo puedo tener acá para paneles de 120 vatios, paneles de 150 vatios, de 270 vatios y de 320 vatios, con un mismo equipo de un kVA. Con este mismo equipo de un kVA, fíjense que son distintas configuraciones. Estas son algunas configuraciones sugeridas. Vamos a, por ejemplo, la que está aquí encerrado en círculo, que son los paneles que ZC tiene en su almacén. Para paneles de 150 vatios, estos paneles traen un voltaje de circuito abierto, OC, Open Circuit, de 22,3 voltios DC y un voltaje de máxima potencia de 18,7 voltios. Si nosotros conectamos en serie estas 4 paneles, va a dar un total de 600 vatios completo, con un voltaje de circuito abierto de 89,2 voltios y un voltaje de máxima potencia de 74,8 voltios. Hay que tener cuidado con esto porque el voltaje de circuito abierto debe ser menor al voltaje de circuito abierto permitido por el inversor. Es decir, que cuando se configure la cantidad de paneles que se va a colocar en serie, hay que sumar los voltajes y siempre debe estar por debajo del voltaje máximo permitido en circuito abierto de este inversor. Fíjense que este inversor de un kVA tiene un máximo de voltaje de circuito abierto de 100,2 voltios. 100,2 voltios mayor a 89,2, o sea que esta configuración está bien. Pero ¿qué pasa si le hubiese agregado otro panel acá? Supero los 102 voltios y puede dañar el equipo. La potencia de recepción aproximada del equipo es de 500 vatios. No importa que esté por encima, 600 vatios. Siempre la que ella va a recibir es 500 vatios desde los paneles solares.
Aquí tenemos otro ejemplo con el mismo equipo inversor de un KVA, pero tenemos dos paneles solares de 320 vatios cada panel solar. Aquí tenemos ejemplos para 2 kVA. Fíjense que en 2 kVA yo tengo 5 paneles solares en serie y cada ramal conectada en paralelo para que dé, por supuesto, un máximo de 111,5 voltios, porque el máximo permitido es 145. Y aquí tenemos un ejemplo con un inversor de 3 kVA. Tenemos 3 paneles solares en serie, otro ramal en serie y estos dos ramales en paralelo. Aquí viene positivo y negativo. Estas son las tablas de autonomía y recarga. Fíjense que no solamente ya es el panel, sino también que hace falta conocer la autonomía. Si el cliente quiere una autonomía en tiempo, esta es la manera de saberlo. En este lado vemos la autonomía en minutos. Aquí la autonomía en minutos, por supuesto. Aquí el consumo o la carga y aquí el voltaje de la batería. Si la carga es de 500 VA en un equipo de un kVA, si le colocas una batería de 100 amperios hora, 12 voltios 100 amperios hora, te va a permitir una autonomía de 110 minutos. Pero si le colocas a ese mismo inversor con esta misma carga, 500 VA o voltios amperios, le colocas baterías, vas a tener un tiempo de autonomía de 560 minutos. Las opciones de comunicación, fíjense que tienen estas opciones de comunicación, pueden entonces conectarse acá en este puerto USB y a través de una caja con la tarjeta de red SNMP, que es esta que ven acá, podemos hacer y establecer la comunicación con el inversor y poder monitorear de manera remota vía LAN, Internet TCP/IP, todos los parámetros eléctricos. Bueno, en resumen de los sistemas solares, vemos entonces que los sistemas solares son estos, no son más que paneles solares que se conectan, las celdas en serie y estos a su vez en paralelo o serie paralelo hacia un regulador o digamos que el cargador del equipo, el inversor y aquí los tomacorrientes hacia la carga, ¿no? Y aquí está el banco de batería. Algo así como esto, banco de batería, las paneles solares, el regulador de carga, el inversor de corriente directa a corriente alterna y aquí, por supuesto, la carga. Y bueno, la buena noticia es que ya tenemos disponibles todos estos productos solares en las bodegas de ZC Mayorista. Tenemos las tarjetas SNMP, los paneles solares de 150 y 320 vatios, los inversores de 1K, 2K y 3K y las baterías. Así que si tienen alguna pregunta, todo por esta presentación. Se abre la sesión de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias por su atención y estamos a la orden y pendiente para el próximo webinar. Revisando las preguntas que están haciendo los clientes, ¿sí? Ok.
primera pregunta, ¿se puede usar los paneles como reemplazo de la cubierta? ¿Qué llamas tú la cubierta? Supongo que debe ser No entiendo la pregunta. los soportes, me imagino, porque eso es lo que ahorita el cliente pone. Supongo que debe ser el soporte. El señor Valladares Patricio hace esa consulta. Pero ¿qué llamas tu soporte? No entiendo. No entiendo. O Yo sea, tampoco. Ahorita el cliente, si está escuchando, por favor, sería bueno que reformule la pregunta. Otra pregunta, Liz. ¿Cómo calculo la carga de los equipos que necesito conectar? el cálculo de la carga se hace igual que para cualquier otro equipo, bien sea inversores normales o UPS. Ustedes agarran y por supuesto tienen que calcular cuál es la demanda o el consumo en voltios amperios o en vatios de cada una de las cargas que le van a conectar al inversor. Se calcula en vatios normalmente, porque ya sabemos que el equipo de un KVA tiene una capacidad de 800 vatios. ¿Ok? Entonces, si van a usar un equipo de un KVA y la carga, le van a colocar una carga, tienen que tener cuidado de que no pase de 800 vatios, por supuesto. Que sea 400, 300, 500 vatios como máximo. La siguiente pregunta. Con su experiencia, ¿se puede usar en condiciones de humedad o lluvia si se mantiene la eficiencia? No, evidentemente que la eficiencia no se mantiene, cambia. Acuérdense que la eficiencia va a estar en función de la radiación de luz solar. Por supuesto, si hay humedad o si hay lluvia, la luz solar es más baja. Y eso hace que si hay pleno sol, hay mayor eficiencia. Acuérdense de esta curva. Si hay pleno sol es más eficiente, pero si no hay tanto sol, estaría la curva por acá, es menos eficiente. Hay que dirigir los paneles solares en un ángulo tal de que permita recibir la mayor cantidad de luz posible del sol. Perfecto. Otra pregunta. Si deseo colocar un sistema solar para 8 sectoriales, un RB3011, que es un switch microtip, y un switch, ¿cuál me recomienda? Bueno, eso va a depender de la carga total de esos 8 sectoriales. Calculen la carga total. Si la carga total es menor a 800 vatios, puedes usar un equipo de un K. Si no, vas a tener que dimensionarlo a otro inversor de mayor capacidad, lógicamente. Tiene que comenzar dimensionar al inversor, dependiendo de la carga. Una vez que dimensionen el inversor, dependiendo de la carga, pasan al panel solar que les corresponden a ese inversor. O van a configurar la cantidad de panel solar al inversor que le corresponda. Fíjense acá en estos gráficos, estoy buscando aquí. Si el resultante fue un equipo de 2 kVA, porque a lo mejor la carga fue mayor a 800 vatios, ¿ok? Entonces tiene que pensar en un arreglo de estos 10 paneles solares de 150 vatios, ¿ok? Por supuesto, para aprovechar el máximo de potencia del inversor, pues no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y luego, la cantidad de baterías te lo va a decir la autonomía que necesita el cliente. El cliente te va a decir, yo necesito 8 horas de autonomía, porque durante la noche que no tengo la luz solar, o necesito 12 horas de autonomía. Durante la noche que no tengo exposición de luz solar, entonces la batería va a reemplazar a los paneles y allí entonces tiene que ser en suficiente cantidad para que permita mantener la carga alimentada. Perfecto. Bueno, tengo un señor de la Amazonía que dice que le ayude facilitando las diapositivas de la exposición, que está muy bien explicado. Sí, no hay problema. Con todo gusto. Con todo gusto le podemos disponer de las diapositivas y podemos disponerle también de los catálogos y de los manuales del equipo.
Ya, ahí reformuló la pregunta el señor Valladares, que nos preguntaba si podríamos reemplazar los paneles con la cubierta. Me pone, para construir una cancha cubierta, ¿se puede usar los paneles como cubierta en una estructura como techo? Claro, porque fíjense, si ven acá un ejemplo, vamos a buscar acá un ejemplo en los paneles solares. Ah, ya entiendo lo que él quiere decir. Es lo que quiere utilizar la estructura del panel solar como techo. Algo así como Oh, que esto, eso ¿verdad? así es. Como esto que ven acá. No, lo ideal sería que, por supuesto, que tuviese una estructura como esto, de base. Tiene que tener su base, porque si no tiene su base, tiene que soportarse. Por lo menos fíjense que esta estructura acá, ¿ves? Aquí tiene una estructura y sobre esta estructura se puede montar esto y la puedo usar como techo sin problema. Pero lo ideal sería que debajo de estos paneles solar estuviese como un resguardo, una protección, porque desde abajo hacia arriba puede haber impacto, no sé, puede haber vandalismo, puede haber qué sé yo. Entonces que esté resguardado por debajo y por supuesto por arriba no va a tener nada porque necesita la incidencia directa del sol, lógicamente. Si él está seguro de que puede dejarlo eh, como estructura, como carcasa, que se vea por debajo y que no va a haber ningún incidente, bueno, lo puede hacer. Mientras tanto, si hay que, por supuesto, hay que usar estos soportes, estos perfiles tienen que tenerlo. Porque si no tienen estos perfiles, tiene que aguantarse o atornillarse de algo esos paneles, ¿no? Una estructura metálica por lo menos debe tener, aunque no sea techo. No sé si me explico, señor Valladares. Sí, correcto, Ali, sí, sí que le quedó. Es el principal, el que tú estás viendo aquí. A ver, si no tiene ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho por la atención. Esperemos que cualquier pregunta que tengan, igual con confianza le pueden escribir de todas maneras a Ali o a mí y le despejaremos sus dudas. Y le vamos a enviar también la diapositiva de lo que hoy hicimos al webinar. Ali, si tiene algo más que acotar, si no, para hacer la despedida, ¿no? No, bien, muchas gracias por la asistencia. Los esperamos en el próximo webinar y estamos a la orden por acá, como dijo Claudia. Cualquier consulta técnica, estamos a la orden. Listo, señores, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.